Miras la pantalla y ya no sabes cuánto tiempo llevas ahí. Scroll, otro rostro, otra vida perfecta, otra promesa de felicidad que brilla por un segundo y luego desaparece en el vacío digital. Y sigues deslizando el dedo una y otra vez en un movimiento mecánico que ya no controlas, buscando algo que no sabes nombrar, algo que llene ese hueco que crece dentro de ti cada día, cada hora, cada minuto que pasa, pero no lo encuentras, nunca lo encuentras, porque el problema no es lo que ves en esa pantalla iluminada. El problema es que ya no sientes nada al verlo. Tu corazón late, sí, tu sangre circula por tus venas, tu cuerpo funciona con precisión biológica, pero no vibra, no se estremece, no se conmueve. Respiras, pero no vives. Existes, pero no habitas tu propia existencia. Y llevo años observando este fenómeno, décadas estudiando cómo hemos llegado hasta aquí. He visto cómo una civilización entera ha perdido la capacidad de sentir con profundidad, cómo el ser humano contemporáneo se ha convertido en espectador de su propia vida. Y lo más aterrador, lo que me ha llevado a escribir libro tras libro intentando nombrar esta crisis, es que ya ni siquiera recuerdas cómo era sentir de verdad, cómo era emocionarte hasta temblar, cómo era que algo te rompiera por dentro de esa forma bella y terrible a la vez. Cómo era estar vivo y saberlo, sentirlo en cada célula de tu cuerpo, en cada latido de tu corazón, porque ahora solo hay este cansancio silencioso que te acompaña como una sombra constante. Este vacío limpio que no duele, pero que tampoco deja espacio para nada más. Esta anestesia invisible que no te permite sufrir, pero que tampoco te deja vivir de verdad. Y seguimos. Todos seguimos en esta marcha extraña. Seguimos scrolleando como autómatas programados. Seguimos consumiendo como máquinas insaciables. Seguimos fingiendo que todo está perfectamente bien, mientras algo profundo dentro de nosotros se apaga lentamente, sin hacer ruido, sin dejar rastro visible, sin que nadie se dé cuenta de nuestra desaparición gradual. ¿Cuándo pasó exactamente? Esta es la pregunta que me he hecho una y otra vez en mi trabajo. ¿En qué momento preciso dejaste de sentir con esa intensidad que te caracterizaba? No fue de golpe. Eso lo he comprendido después de años de investigación. Nadie se despierta un día cualquiera y decide conscientemente dejar de sentir. Fue lento, tan lento que no lo notaste en tiempo real. Imperceptible como la erosión de una montaña, como si cada día te hubieran quitado un gramo microscópico de tu capacidad de emocionarte y tú ni siquiera te hubieras dado cuenta de la sustracción progresiva. Primero fue la emoción profunda, esa que te hacía temblar hasta los huesos, esa capacidad de conmoverte hasta las lágrimas con una película, con una canción, con un atardecer cualquiera. Luego fue la sorpresa genuina, esa capacidad de asombrarte con lo simple, con lo cotidiano, con los pequeños milagros que suceden todo el tiempo a nuestro alrededor, si sabemos mirar con atención. Después fue la ternura desprotegida, esa vulnerabilidad hermosa que te permitía amar sin miedo, sin cálculos preventivos, sin estrategias de protección emocional. Y al final, sin saber exactamente cómo ni cuándo ocurrió la metamorfosis, te quedaste vacío, funcional, sí, perfectamente funcional, productivo, por supuesto, increíblemente productivo, eficiente, sin duda alguna, extraordinariamente eficiente, pero vacío, completamente, absolutamente, devastadoramente vacío por dentro. Y ahora
estás aquí, en este punto de tu vida que he analizado en lo que llamo la sociedad del cansancio, viviendo una existencia que técnicamente es tuya, que aparece a tu nombre en todos los documentos oficiales, pero que no sientes como verdaderamente tuya, haciendo cosas que deberían importarte profundamente, que se supone que son fundamentales, pero que no te importan realmente, no en lo profundo, rodeado de gente constantemente, de contactos innumerables, de conexiones infinitas, pero más solo que nunca en tu vida, más solo que si estuvieras abandonado en medio del desierto más árido, conectado técnicamente a todo el mundo a través de 1000 dispositivos y plataformas digitales, pero desconectado esencialmente de ti mismo, de tu centro vital, de tu esencia más íntima. Y lo peor, lo que me ha llevado a escribir sobre la transparencia y la desaparición del otro, es que ya no sabes con certeza si esto es vivir o solo sobrevivir con los ojos abiertos, con el corazón cerrado, con el alma profundamente dormida. Piénsalo, de verdad, detente un momento y piénsalo con honestidad brutal. ¿Cuándo fue la última vez que algo te conmovió hasta el hueso, hasta la médula? ¿Cuándo fue la última vez que lloraste sin contenerte, sin preguntarte si era apropiado, sin calcular si era el momento correcto, sin medir si los demás te juzgarían por esa debilidad? ¿Cuándo fue la última vez que reíste de verdad, con esa risa que te sale del estómago y te hace doler las costillas y te deja completamente sin aire? ¿Cuándo fue la última vez que amaste sin medir el riesgo, sin hacer cálculos de probabilidad emocional, sin protegerte preventivamente con un plan B por si sale mal, sin guardar estratégicamente una parte de ti en reserva por si acaso? No lo recuerdas con precisión, ¿verdad? Y eso es lo más triste de todo lo que he observado en la condición humana contemporánea. No que no sientas actualmente, sino que ya ni siquiera recuerdas con claridad cuándo fue la última vez que sentiste algo real, algo verdadero, algo que te atravesara completamente, porque ahora todo es tibio en tu experiencia, todo es templado y seguro, todo es controlado milimétricamente, todo está bajo tu gestión emocional. Sientes, sí, por supuesto que sientes, pero sientes sin sentir realmente, como si hubiera un cristal grueso e invisible entre tú y la vida, como si todo lo experimentaras a través de una membrana transparente que te protege, pero que también te aísla completamente. Ves todo con claridad, entiendes todo racionalmente, procesas todo cognitivamente, pero nada te toca realmente en lo profundo. Nada te atraviesa el pecho, nada te parte en dos mitades, nada te obliga a recomponerte desde cero, y has normalizado ese vacío de tal manera que ya ni siquiera lo cuestionas seriamente. Lo has llamado madurez emocional, como si madurar significara dejar de sentir con intensidad. Lo has llamado inteligencia emocional, como si gestionar tus emociones significara anularlas sistemáticamente. Lo has llamado protección necesaria, como si la vida fuera una guerra constante y sentir fuera el enemigo a vencer. Pero en el fondo, en ese lugar recóndito donde todavía quedan restos de honestidad brutal contigo mismo, sabes la verdad incómoda que he intentado articular en todos mis escritos. No es protección saludable, es anestesia pura, no es fortaleza real. Es miedo paralizante,
miedo profundo y visceral a sentir, miedo a romperte irreparablemente, miedo a ser vulnerable en un mundo despiadado que castiga la vulnerabilidad como si fuera un crimen imperdonable. Entonces te blindaste sistemáticamente, construiste muros altos y gruesos alrededor de tu corazón, te volviste eficiente hasta la deshumanización, resolutivo hasta el aislamiento, productivo hasta la autodestrucción, funcional hasta la muerte emocional. Te convertiste en una máquina perfecta y bien aceitada de aparentar que todo está bajo control absoluto. Aprendiste a responder con las palabras exactamente correctas, a mostrar las emociones socialmente apropiadas, a reaccionar de la forma culturalmente esperada. Te convertiste en un actor consumado de tu propia vida, representando un papel que ya no sabes si elegiste o te fue asignado. Y esto es crucial en mi análisis. Lo que nadie te dijo explícitamente, lo que nadie te advirtió con claridad, es que al blindarte meticulosamente contra el dolor, también te blindaste inevitablemente contra la alegría. Al cerrarte herméticamente para no sufrir, también te cerraste completamente para no vivir. Al construir muros impenetrables para que nada te hiera, también construiste muros que impiden que nada verdadero te alcance, y ahora estás atrapado en esta existencia anestesiada que he descrito en mis textos sobre la sociedad de la transparencia. Una existencia donde las cosas pasan constantemente, pero no te pasan realmente a ti, donde puedes ver una tragedia devastadora mientras desayunas tranquilamente y seguir masticando sin que te tiemble siquiera la mano, donde puedes recibir la noticia más terrible imaginable y solo sentir un vacío tibio y distante, una extraña sensación de irrealidad, como si estuvieras viendo tu vida desde afuera, desde una butaca cómoda, en un teatro donde se representa tu existencia. Pero tú no eres el protagonista real, solo un espectador aburrido y desconectado. Vivimos colectivamente en la era de la sobreexposición absoluta, la era histórica donde todo se ve sin filtro, todo se comparte compulsivamente, todo se exhibe públicamente, todo se consume vorazmente, todo se convierte en contenido digerible, pero nada, absolutamente nada, se experimenta de verdad en profundidad. Y esto es algo que he estudiado extensamente. Para experimentar algo realmente, para que algo te atraviese y te transforme desde dentro, necesitas tiempo lento, necesitas silencio denso, necesitas distancia reflexiva, necesitas profundidad contemplativa, necesitas oscuridad fértil, y todo eso ha desaparecido completamente de nuestras vidas. Todo eso se ha vuelto imposible en este mundo de luz perpetua e implacable. Ahora todo es inmediato e instantáneo. Todo es accesible con un clic. Todo es hiperconectado digitalmente. Todo es transparente hasta la obscenidad. Todo es visible hasta la náusea. Todo brilla con la misma intensidad artificial. Y aquí viene uno de mis argumentos centrales. El exceso de luz no ilumina la realidad, ciega completamente. En esa ceguera luminosa, en ese resplandor constante e insoportable, donde todo brilla con la misma intensidad y por lo tanto nada brilla realmente, en esa sobreexposición que lo muestra todo pero no revela nada verdadero, en esa transparencia que no esconde nada pero tampoco muestra nada auténtico,
Hemos perdido completamente la capacidad de ver lo que importa de verdad. Hemos perdido la capacidad de distinguir lo esencial de lo accesorio. Hemos perdido la capacidad de sentir lo que es genuinamente real, porque lo real, lo verdaderamente real, necesita oscuridad para germinar lentamente. Lo real necesita secreto protector. Lo real necesita misterio sagrado. Lo real necesita intimidad inviolable. Lo real necesita profundidad insondable. Pero tú lo has expuesto todo brutalmente a la luz cegadora de las pantallas. Has convertido tu vida interior más íntima en contenido exterior consumible. Has hecho de tu intimidad sagrada un escaparate público. Has transformado tu dolor más profundo en historia perfectamente editada para Instagram, con el filtro estéticamente correcto, con las palabras precisas, calculadas, para obtener el máximo engagement posible. Has convertido tu amor más genuino en publicación que necesita desesperadamente validación externa, en demostración pública de que sí, de que eres capaz de amar, de que tu vida tiene algún sentido. Has hecho de tu existencia única un espectáculo continuo e interminable, donde siempre hay público observando, siempre hay audiencia juzgando, siempre hay miradas escrutando, pero nunca hay presencia real, nunca hay encuentro verdadero, nunca hay conexión profunda y genuina. Y en ese proceso sistemático de mostrarlo todo, de exponerlo todo sin reservas, de convertirlo todo en contenido fácilmente consumible, lo has perdido todo. Has perdido la esencia intransferible, has perdido la sustancia vital, has perdido lo único que realmente importaba en el fondo, tu capacidad de experimentar tu propia vida desde dentro, no desde la mirada validadora o juzgadora de los otros. Te has convertido gradualmente en un espectador pasivo de tu propia vida. Y esto es algo que he señalado repetidamente en mis análisis de la sociedad del rendimiento. Ya no vives las cosas directamente, las documentas compulsivamente para que otros las vean. Ya no sientes las emociones orgánicamente, las produces artificialmente para que otros las consuman. Ya no experimentas los momentos presentes, los fotografías obsesivamente para que otros los validen. Y poco a poco, sin darte cuenta conscientemente, sin siquiera notarlo en tiempo real, te has vaciado completamente. Te has convertido en una cáscara brillante y perfectamente pulida, que responde mecánicamente a los estímulos correctos, que dice automáticamente las palabras apropiadas, que hace eficientemente los gestos esperados, que cumple perfectamente con todas las expectativas sociales, pero que por dentro está absolutamente hueca, completamente vacía, totalmente muerta emocionalmente. Y lo sabes. Claro que lo sabes en algún nivel. Por supuesto que lo sabes, aunque lo niegues. Por eso estás aquí, ahora mismo, buscando en mis palabras algo que te ayude a comprender. Por eso sigues buscando incansablemente algo que no sabes definir. Por eso no puedes dejar de scrollear compulsivamente, de consumir vorazmente, de buscar el siguiente estímulo, el siguiente contenido, el siguiente video, la siguiente publicación que te haga sentir algo, lo que sea, aunque solo dure un segundo efímero y fugaz, porque en el fondo, muy en el fondo, en ese lugar que todavía no has logrado anestesiar completamente, sabes con certeza que algo está terriblemente mal en tu vida. Sabes que esto no es realmente vida.
Sabes que te estás perdiendo algo absolutamente fundamental. Sabes que estás dejando pasar tu existencia única mientras finges vivirla para otros, pero no sabes exactamente qué es. No sabes cómo nombrarlo con precisión. No sabes cómo recuperarlo. Y esa incapacidad frustrante de nombrar tu propio vacío, de señalar con exactitud tu propia herida, de reconocer honestamente tu propia muerte en vida, es lo que más duele en el fondo. Y esto es precisamente lo que he intentado hacer en toda mi obra, nombrar lo innombrable. He entendido esto como pocos pensadores contemporáneos. Lo he visto con una claridad brutal y despiadada. Lo he nombrado con una precisión quirúrgica. He dicho algo que debería hacernos temblar. Vivimos en la sociedad de la transparencia, donde el exceso de visibilidad mata sistemáticamente la experiencia auténtica, donde el alma humana se ha convertido en escaparate comercial, donde la intimidad se ha vuelto estructuralmente imposible porque todo debe ser mostrado, compartido, expuesto, validado constantemente por la mirada del otro, donde no existe absolutamente nada que no sea contenido consumible, donde no hay experiencia que no sea performance calculada. Y tú, sin darte cuenta del proceso, sin que nadie te lo dijera explícitamente, te has convertido en mercancía de ti mismo. Te has convertido en tu propio producto comercial. Exhibes tu felicidad no porque seas genuinamente feliz, sino para demostrar públicamente ante los demás que lo eres. Compartes tu tristeza no porque necesites consuelo genuino y desinteresado, sino para confirmar públicamente que tienes derecho a estar triste, que tu dolor es socialmente válido, que tu sufrimiento merece atención colectiva. Publicas tu amor no porque lo sientas profundamente en la intimidad sagrada de tu corazón, sino porque necesitas desesperadamente que otros validen externamente que es real, que existe objetivamente, que importa para alguien más. Y en ese intercambio constante e interminable de emociones cuidadosamente editadas, de sentimientos estratégicamente filtrados, de experiencias meticulosamente curadas para el consumo ajeno, has olvidado completamente cómo se siente una emoción real, una emoción cruda y sin procesar, una emoción que no tiene público observador, que no busca validación externa, que existe solo para ti, en la oscuridad sagrada de tu interior, sin testigos, sin aplausos, sin likes, sin comentarios, sin absolutamente nada que la valide, excepto tu propia experiencia íntima de ella. Porque eso es precisamente lo que hemos perdido colectivamente, la capacidad de sentir en privado, la capacidad de tener una vida interior que no sea contenido para otros, la capacidad de experimentar algo sin necesidad de convertirlo inmediatamente en narrativa consumible, en historia compartible, en momento instagrameable. Y déjame decirte algo que he descubierto en mis años de investigación. Hemos pasado de ser sujetos a ser proyectos. Cuando escribí esto por primera vez, algo dentro de mí sabía que había tocado una verdad fundamental. Es brutal, es devastador, pero es innegablemente cierto. Ya no eres un ser humano completo, eres un proyecto en construcción permanente e interminable. Ya no eres simplemente, te construyes constantemente, sin descanso, te optimizas sin parar ni un segundo, te produces como si fueras una fábrica automatizada, te reinventas cada temporada como si fueras
una marca comercial. Eres una obra en permanente edición, un borrador constante que nunca llega a la versión final definitiva, porque siempre hay algo que mejorar, siempre hay una versión supuestamente mejor de ti, esperando ser alcanzada, siempre hay un ideal más alto al que debes aspirar, sin descanso. Siempre hay una meta nueva que alcanzar compulsivamente. Y en ese proceso obsesivo de autofabricación continua que he analizado en mi trabajo sobre la psicopolítica, en esa obsesión enfermiza por convertirte en la mejor versión posible de ti mismo, en esa tiranía invisible del automejoramiento constante, has dejado completamente de habitar tu propio cuerpo. Has dejado de estar aquí, en el presente, en este instante único e irrepetible. Vives constantemente en el futuro, siempre en el futuro hipotético, en lo que debes lograr, en lo que falta por hacer, en lo que todavía no eres, pero deberías ser urgentemente, en la persona idealizada que serás cuando finalmente alcances esa meta esquiva que siempre se aleja. Y el presente, ese instante precioso donde la vida realmente sucede, donde las cosas realmente pasan, se te escapa entre los dedos como agua, mientras tú planificas obsesivamente el siguiente paso de tu optimización personal, la siguiente fase de tu proyecto interminable de automejoramiento, porque eso es lo que somos colectivamente ahora. Y esto es fundamental en mi análisis. Máquinas de rendimiento emocional, motores de productividad humana, y lo peor, lo más perverso del sistema neoliberal que he criticado extensamente, es que nos explotamos a nosotros mismos con más violencia, con más brutalidad, con más crueldad despiadada que cualquier sistema externo jamás podría hacerlo. Nos exigimos ser productivos sin descanso, exitosos sin pausa, felices sin tristeza, inspiradores sin duda, resilientes sin quiebre, equilibrados sin caos, creativos sin bloqueo, eficientes sin fallo humano. Nos exigimos brillar constantemente, nos exigimos destacar siempre, nos exigimos ser extraordinarios en todo momento. Y cuando no lo logramos, cuando inevitablemente fallamos porque somos humanos y los humanos fallan por naturaleza, cuando nos rompemos porque la presión es demasiada y el cuerpo ya no puede más, no culpamos al sistema inhumano, no culpamos a las estructuras imposibles, no culpamos a las exigencias completamente desmedidas. No, nos culpamos siempre a nosotros mismos, invariablemente a nosotros mismos. Debería esforzarme más, debería ser mejor, debería poder con todo, debería ser más fuerte, debería ser más resiliente. El problema fundamental soy yo, siempre soy yo, y esto es lo que he llamado la autoexplotación. En esa violencia psicológica que ejercemos contra nosotros mismos con una sonrisa en el rostro, el alma se quiebra. Poco a poco, día a día, se va quebrando lentamente, pero no hace ruido al romperse, no grita pidiendo ayuda, no protesta contra el maltrato, no pide auxilio, simplemente se apaga lentamente, silenciosamente, irreversiblemente, y nadie se da cuenta del proceso. Ni siquiera tú te das cuenta hasta que es demasiado tarde para revertirlo, porque todos estamos igual. Todos estamos en el mismo barco que se hunde lentamente en lo que he denominado el océano de la fatiga. Todos estamos igual de vacíos, igual de cansados, igual de anestesiados,
igual de profundamente rotos por dentro, pero seguimos sonriendo en las fotos, seguimos diciendo que estamos bien cuando nos preguntan, seguimos publicando nuestras pequeñas victorias cuidadosamente seleccionadas. Seguimos corriendo hacia ninguna parte con la esperanza ciega de que al llegar, por fin, cuando lleguemos a esa meta invisible, sintamos algo real, algo verdadero, algo que nos haga sentir genuinamente vivos, pero no llegas nunca, nunca llegas realmente, porque no hay ningún lugar al que llegar, porque el problema fundamental no es el destino. El problema es que has olvidado completamente cómo estar aquí, en este momento, en este lugar, en este instante presente. Cómo habitar el instante presente sin necesidad de capturarlo para la posteridad. Cómo sentir sin necesidad de demostrárselo a nadie. Cómo existir sin convertirte en espectáculo para otros. Cómo ser simplemente sin producir constantemente. He dedicado libros enteros a esto, a lo que llamo la sociedad del cansancio. Y cuando lees mis palabras, cuando realmente las dejas entrar sin resistencia, algo dentro de ti se reconoce en ellas con una claridad dolorosa, porque es innegablemente cierto. Estás cansado, profunda, existencial, absolutamente cansado, pero no de trabajar físicamente, no de hacer cosas concretas, no de actividades físicas. Estás cansado de fingir constantemente. Estás cansado de optimizarte sin parar. Estás cansado de ser la versión mejorada de ti mismo que nadie te pidió ser, pero que todos esperan que seas. Estás cansado de sonreír cuando quieres gritar hasta quedarte sin voz. Estás cansado de decir que estás bien cuando te estás muriendo por dentro. Estás cansado de ser fuerte cuando lo único que quieres es derrumbarte y que alguien te abrace y te diga que está bien no estar bien. Estás cansado de correr sin parar detrás de una felicidad que nunca llega porque no sabes qué es lo que buscas realmente. Solo sabes con certeza que falta algo, algo esencial, algo fundamental para vivir, algo que antes estaba ahí, en tu interior, y ahora ya no está. Y lo que falta eres tú mismo, la versión real de ti, la versión auténtica y sin máscaras, la versión que sentía sin medir las consecuencias, la versión que se emocionaba con una canción y se quedaba escuchándola en repeat durante horas hasta memorizarla completamente, la versión que se quedaba mirando el cielo sin razón, sin productividad, sin propósito, solo porque era hermoso y eso bastaba completamente, la versión que amaba sin estrategia, sin calcular riesgos, sin proteger su corazón con armaduras preventivas, la versión que lloraba sin vergüenza cuando algo la quebraba, que dejaba que las lágrimas fluyeran sin intentar controlarlas, esa versión de ti que no necesitaba demostrar nada a nadie, porque simplemente era, porque existir le bastaba, porque estar viva era suficiente. Pero esa persona se fue hace tiempo, o más bien, tú la enterraste viva. La enterraste bajo capas y capas de productividad obsesiva, de estímulos incesantes, de ruido constante, de rendimiento perpetuo, de expectativas imposibles, de exigencias desmedidas, de máscaras sociales necesarias. Y ahora solo queda esta sombra funcional que responde cuando la llaman, que produce cuando se lo piden, que consume lo que le venden, que funciona como se espera, pero que no vive, que sobrevive. Sí, técnicamente sobrevive, pero que no vive de verdad. Y aquí viene la verdad que más duele. La verdad
que más te cuesta admitir y que he intentado hacer visible en mi trabajo sobre la desaparición del otro. Hemos confundido masivamente la hiperconectividad con la intimidad. Crees que estás acompañado porque tienes 1000 contactos en tu teléfono, porque recibes mensajes todo el día, porque siempre hay alguien al otro lado de la pantalla, disponible, accesible, a un clic de distancia, porque nunca estás técnicamente solo, pero estás más solo que nunca en la historia de tu vida, más solo que si estuvieras abandonado en una isla desierta, porque estar conectado digitalmente no es estar presente emocionalmente. Interactuar superficialmente no es relacionarse profundamente. Chatear constantemente no es conversar realmente. Y una notificación nunca, nunca, nunca será un abrazo. Un emoji nunca será una caricia. Un like nunca será amor verdadero. Y esto es algo que he explorado extensamente. Hemos perdido la capacidad de estar con el otro. De verdad estar. No de estar conectados digitalmente. De estar presentes humanamente. Porque estar con alguien de verdad implica tiempo lento, implica atención plena e indivisa, implica vulnerabilidad sin máscaras, implica mostrarte tal como eres, sin editar, sin filtro, sin guión ensayado, sin la versión pulida y perfecta que has construido para el mundo. Implica mostrarte con tus grietas visibles, con tus sombras expuestas, con tus contradicciones a la vista, con tu humanidad desnuda y frágil. Y eso da miedo, un miedo paralizante, porque te han enseñado que mostrarte vulnerable es mostrarte débil, que necesitar a otros es fracasar en tu proyecto de autosuficiencia, que pedir ayuda es admitir que no puedes solo, que sentir dolor es no saber gestionarlo adecuadamente, que romperte es no ser lo suficientemente fuerte, lo suficientemente resiliente, lo suficientemente optimizado. Entonces, te blindas con capas de protección, te vuelves autosuficiente hasta el aislamiento, eficiente hasta la deshumanización, resolutivo hasta la soledad, positivo hasta la negación, funcional hasta el vacío. Y en ese proceso de armadura emocional, en esa construcción de defensas impenetrables, te vuelves inaccesible. Nada te entra, nada te toca, nada te afecta, nada te atraviesa, pero tampoco nada sale. También te encerraste a ti mismo dentro de tu propia fortaleza. Y al final te das cuenta, demasiado tarde, de que no estás protegido, estás preso, preso de una coraza que construiste para no sufrir y que ahora te impide vivir, preso de un búnker emocional que te mantiene a salvo de todo, pero también te mantiene muerto para todo, porque el dolor, escúchame bien, el verdadero dolor no es el enemigo. El dolor es parte de estar vivo. El dolor es la prueba de que todavía sientes, de que todavía estás aquí. El enemigo es la anestesia, esa sensación de irrealidad constante donde las cosas pasan pero no te pasan a ti, donde puedes ver una tragedia terrible en las noticias y seguir tomando tu café sin que te tiemble la mano, donde puedes recibir la noticia más devastadora imaginable y solo sentir un vacío tibio, una distancia extraña, como si estuvieras viendo tu vida desde fuera, desde una distancia segura, como si nada de esto te estuviera pasando realmente a ti, como si fueras un personaje en una historia que no te pertenece. Y déjame explicarte algo que he analizado en profundidad. Vivimos en una sociedad de like, donde todo se nivela,
donde todo se vuelve igual de relevante y, por lo tanto, igual de irrelevante. Un gatito haciendo piruetas adorables y una guerra que mata a miles de personas inocentes tienen el mismo peso emocional, la misma importancia psíquica, porque ambos son contenido consumible, ambos son scroll, ambos desaparecen en cuanto pasas al siguiente estímulo. Y en esa saturación absoluta de información, en esa avalancha interminable de imágenes y datos y emociones prefabricadas para el consumo rápido, hemos perdido completamente la capacidad de jerarquizar. Ya no sabemos qué importa realmente y qué no. Ya no sabemos qué merece nuestra atención profunda y qué no. Ya no sabemos qué sentir ante qué. Ya no sabemos cómo responder emocionalmente a nada. Entonces lo sentimos todo superficialmente, con la misma intensidad tibia y efímera. O no sentimos nada, simplemente consumimos información sin procesar emocionalmente. Y entre ambos extremos, entre la saturación emocional que nos ahoga y el vacío absoluto que nos mata, se nos va la vida, se nos escurre entre los dedos mientras seguimos scrolleando mecánicamente, mientras seguimos consumiendo compulsivamente, mientras seguimos buscando desesperadamente algo, cualquier cosa que nos haga sentir vivos, aunque sea por un segundo fugaz. Pero escucha esto, escúchalo de verdad. Detente un segundo, respira hondo y escucha algo que he aprendido después de décadas de observación. No es que hayas perdido la capacidad de sentir. Tu capacidad de sentir está intacta, enterrada pero intacta. Es que has aprendido, has sido entrenado sistemáticamente por el capitalismo emocional a no hacerlo, porque sentir duele, sentir es peligroso, sentir implica abrirte completamente, implica bajar todas tus defensas, implica aceptar que no tienes el control de nada, implica reconocer que eres frágil, que eres vulnerable, que eres humano, que te pueden herir profundamente. Y te han enseñado, te han condicionado cuidadosamente por la psicopolítica neoliberal, que eso es completamente inaceptable. Te han enseñado que tienes que estar siempre bien, siempre en control, siempre fuerte, sin mostrar debilidad, siempre en control, sin perder los estribos, siempre en movimiento, sin detenerte, siempre productivo, sin descanso, siempre optimista, sin permitirte la tristeza, siempre resiliente, rebotando de cada golpe. Y cuando no puedes más, cuando el cuerpo grita pidiendo descanso y el alma se quiebra bajo el peso, cuando sientes que te vas a romper en 1000 pedazos irreparables, no paras, no te detienes a escucharte, no pides ayuda porque eso sería admitir debilidad. No, te medicas con lo que sea que esté disponible. Te distraes con cualquier cosa que te aleje de ti mismo. Te hundes en el trabajo hasta el agotamiento. Te pierdes en las series durante horas. Te ahogas en el scroll infinito hasta perder la noción del tiempo. Te anestesias con lo que sea que esté a mano. Alcohol, comida, sexo, compras, trabajo, ejercicio, cualquier cosa que te permita no sentir, porque detenerte, porque hacer silencio, porque quedarte quieto sin distracciones, sería enfrentarte a ese vacío enorme. Y ese vacío, ese abismo que llevas dentro, ese vacío aterroriza hasta la parálisis. Pero déjame decirte algo que deberías tatuarte en la piel, algo que he intentado transmitir en toda mi obra. El vacío no es el problema. El vacío es la verdad. El problema es que has llenado ese vacío con ruido ensordecedor para no tener que mirarlo,
para no tener que enfrentarlo, para no tener que habitarlo, porque en el silencio verdadero, en la quietud absoluta, en ese instante donde no hay pantallas, ni notificaciones, ni tareas pendientes, ni distracciones, ni excusas, ni nada que te salve de ti mismo, ahí es donde te encuentras contigo, con tu verdad desnuda, con tu dolor no procesado, con tu soledad existencial, con tu humanidad frágil, con todo lo que has estado evitando durante años. Y eso, para muchos de nosotros en esta sociedad del rendimiento, es absolutamente insoportable. Porque ¿quién eres cuando nadie te mira? ¿Quién eres cuando no produces nada? ¿Quién eres cuando no hay audiencia validando tu existencia? ¿Quién eres cuando te quitas todas las máscaras? Cuando te desnudas de todos los roles, cuando eliminas la versión pulida que muestras al mundo. ¿Quién eres realmente cuando te quedas a solas contigo mismo, sin filtros, sin distracciones, sin ruido, sin nada que te proteja de tu propia mirada? Y ahí, en esa pregunta incómoda que he explorado en mis textos sobre el yo como proyecto, está la clave de todo. Porque has pasado tanto tiempo siendo lo que debes ser, que has olvidado completamente lo que eres. Has pasado tanto tiempo optimizándote según estándares externos, que has perdido tu esencia original. Has pasado tanto tiempo construyendo una versión aceptable y comercializable de ti mismo, que ya no sabes dónde termina la máscara y dónde empiezas tú. Has pasado tanto tiempo exponiéndote y mostrándote que ya no tienes nada que esconder, porque ya no te queda nada dentro que sea realmente tuyo, que no sea contenido, que no sea performance. Y esa es la tragedia específica de nuestro tiempo que he dedicado mi carrera a analizar. No que suframos, porque los humanos siempre han sufrido, sino que hemos dejado de saber sufrir. Hemos perdido el arte de atravesar el dolor y transformarnos en el proceso. No que seamos infelices, porque la infelicidad es parte de la condición humana, sino que hemos olvidado qué es la felicidad real. La hemos confundido con el placer efímero y el entretenimiento constante. No que estemos solos, porque la soledad puede ser sagrada y transformadora, sino que hemos confundido la soledad productiva con el aislamiento destructivo y la compañía real con el ruido perpetuo de las conexiones superficiales. No que no sintamos, sino que hemos normalizado no sentir hasta el punto de que ya ni siquiera nos parece extraño, ya ni siquiera lo cuestionamos. Y lo hemos normalizado tanto, lo hemos aceptado tan completamente como parte inevitable de la vida moderna, que ya ni siquiera nos cuestionamos si esto está bien, si esto es sano, si esto es vida, si esto es lo que queremos para nosotros. Simplemente seguimos adelante, seguimos corriendo en la rueda infinita, seguimos produciendo sin parar, seguimos consumiendo sin fin, seguimos existiendo en piloto automático, mientras algo esencial dentro de nosotros se apaga un poco más cada día que pasa. He escrito sobre la pérdida de la capacidad de contemplar, y esto es fundamental, de estar con algo o alguien sin necesidad de poseerlo, sin necesidad de consumirlo, sin necesidad de convertirlo en utilidad o en contenido para nuestras redes. Antes podías ver un atardecer y simplemente sentir su belleza efímera, quedarte ahí, en ese instante único, sin hacer nada más que estar presente ante el milagro cotidiano de la luz cambiante. Pero ahora no puedes. Ahora lo fotografías inmediatamente. Buscas el ángulo perfecto que mejor capture la escena. Aplicas el filtro correcto que mejore los colores.
Escribes el caption ingenioso que demuestre tu sensibilidad. Lo subes a tus redes sociales. Esperas ansiosamente la validación externa. Cuentas los likes obsesivamente. Lees los comentarios buscando aprobación. Y cuando finalmente llega esa aprobación, cuando finalmente obtienes esa pequeña dosis de dopamina artificial, sigues sintiéndote vacío por dentro, porque no viste el atardecer real, solo viste los likes virtuales. No sentiste la belleza del momento, solo sentiste la aprobación de los otros. No experimentaste el instante presente, solo produjiste contenido consumible para tu audiencia. Y así, con absolutamente todo. Viajas, pero no habitas realmente los lugares. Los documentas compulsivamente. Comes, pero no saboreas conscientemente. Fotografías el plato desde todos los ángulos. Hablas, pero no escuchas genuinamente. Piensas en tu próxima respuesta ingeniosa. Tocas, pero no sientes profundamente. Estás mentalmente en otra parte. Amas, pero no te entregas completamente. Te proteges con reservas emocionales. Vives, pero no habitas tu vida. La produces constantemente para el consumo y validación de otros, porque estás siempre en otra parte mental, siempre documentando el momento en lugar de vivirlo, siempre produciendo contenido en lugar de experimentando vida, siempre pensando en el siguiente paso en lugar de habitando este paso, siempre buscando el siguiente estímulo que te haga sentir algo. Lo que sea, aunque solo sea por un segundo efímero que desaparece antes de que puedas siquiera nombrarlo. Pero ese segundo nunca llega realmente, o llega y se va tan rápido que ni siquiera lo registras conscientemente, porque tu sistema nervioso está tan saturado, tan sobreestimulado constantemente, tan bombardeado, sin tregua con información y estímulos y emociones prefabricadas, que ya no responde normalmente. Es como tener el volumen del mundo al máximo todo el tiempo, las 24 horas. Al final, inevitablemente, dejas de escuchar nada. Al final solo queda el ruido blanco de fondo y tú, completamente anestesiado, dejando que las cosas pasen sin sentirlas realmente, sin procesarlas emocionalmente, sin dejar que te transformen. Y aquí es donde mi análisis se vuelve verdaderamente brutal, donde mis palabras te golpean con la fuerza devastadora de una verdad que siempre supiste en algún nivel, pero nunca te atreviste a nombrar claramente. Esta anestesia emocional colectiva no es accidental, no es un efecto secundario no deseado, es funcional para el sistema, es necesaria para mantener el funcionamiento del capitalismo tardío, porque un ser que no siente profundamente es un ser que no protesta contra su explotación, un ser que no sufre conscientemente, no se rebela contra las estructuras que lo oprimen. Un ser vacío interiormente es un ser perfectamente manejable, productivo sin cuestionamiento, explotable sin resistencia, consumible sin protesta. Te han vaciado sistemáticamente para poder llenarte con lo que ellos quieren venderte. Te han anestesiado metódicamente para que no sientas el dolor de tu propia explotación continua. Te han distraído constantemente para que no veas que tu vida se te escapa entre los dedos mientras produces valor económico para otros. Te han convencido ideológicamente de que tu agotamiento crónico es pasión por lo que haces, de que tu burnout inevitable es compromiso con tus objetivos, de que tu autoexplotación brutal es libertad personal y emprendimiento. Y lo más perverso
de todo este sistema que he criticado en mis análisis del neoliberalismo. Te han convencido completamente de que esto es exactamente lo que tú quieres, de que trabajar hasta quemarte completamente es seguir tu pasión auténtica, de que estar siempre disponible las 24 horas es ser profesionalmente comprometido, de que no descansar nunca es ser ambicioso y exitoso, de que sacrificarte hasta desaparecer como persona es ser realmente exitoso en la vida. Y mientras tú te exprimes voluntariamente hasta la última gota de energía, mientras te autoexplotas alegremente con una sonrisa en el rostro, mientras te consumes completamente en nombre de tus sueños supuestamente personales, ellos cosechan tranquilamente todos los frutos de tu agotamiento, de tu vacío, de tu lenta desaparición como ser humano. Pero hay algo crucial que he descubierto en mis investigaciones, algo que susurro sutilmente entre líneas en todos mis textos, algo que está ahí si sabes leer con suficiente atención y profundidad. Y es esto, escúchalo bien. El sistema necesita desesperadamente que no sientas, pero tú necesitas absolutamente sentir para poder vivir de verdad. Y ahí, precisamente ahí, está la verdadera batalla. Ahí está la resistencia auténtica. Ahí está la revolución posible, porque sentir profundamente es peligroso para el poder. Sentir es inherentemente político. Sentir es radicalmente revolucionario en este contexto que he analizado, porque cuando sientes de verdad, cuando te permites experimentar el dolor sin anestesia farmacológica o digital, la rabia sin control racional, la tristeza sin límite temporal, la alegría sin medida prudente, te vuelves fundamentalmente ingobernable, te vuelves completamente impredecible, te vuelves peligrosamente irracional, te vuelves irreductiblemente humano, y un humano que siente profundamente no se conforma con migajas, no acepta pasivamente su explotación, no consume su vida en pedazos sin sentido, no normaliza su vacío existencial, no se autoexplota voluntariamente con una sonrisa. Un humano que siente realmente pregunta incómodamente, duda peligrosamente, se revela necesariamente, dice no rotundamente, dice basta contundentemente, dice esto no es vida, esto no puede ser vida. Y eso, en un mundo que necesita desesperadamente autómatas productivos, en un mundo que necesita urgentemente consumidores anestesiados, en un mundo que necesita sistemáticamente trabajadores que se exploten a sí mismos sin quejarse nunca, eso es peligrosísimo para mantener el status quo. Por eso te han enseñado meticulosamente a no sentir. Por eso te han llenado intencionalmente de distracciones infinitas. Por eso te han dado pantallas luminosas, para que nunca, nunca estés a solas contigo mismo. Por eso te han convencido ideológicamente de que el problema fundamental es tuyo, de que si no eres feliz es porque no te esfuerzas lo suficiente, de que si estás vacío es porque no consumes los productos correctos, de que si estás roto es porque no eres lo suficientemente resiliente, lo suficientemente fuerte, lo suficientemente optimizado. Pero no, rotundamente no. Y esto es algo que he argumentado una y otra vez en mi obra. El problema no eres tú, nunca fuiste tú.
El problema es un mundo diseñado sistemáticamente para vaciarte. Un mundo donde absolutamente todo se mide cuantitativamente, se optimiza algorítmicamente, se monetiza comercialmente, se rentabiliza financieramente. Incluso tú, especialmente tú, sobre todo tú, un mundo donde tu valor como persona está determinado únicamente por tu productividad económica, donde tu existencia se justifica solamente si produces algo útil, donde tu vida vale exclusivamente en la medida en que genera valor monetario para otros. Y mientras sigues corriendo sin parar en esa rueda infinita que no lleva a ninguna parte, mientras sigues produciendo incansablemente sin preguntarte para qué, mientras sigues fingiendo performáticamente que todo está perfectamente bien, algo esencial dentro de ti muere un poco más cada día que pasa, esa chispa única que te hacía diferente, esa capacidad de asombrarte con lo simple y cotidiano, esa vulnerabilidad hermosa que te hacía genuinamente humano, esa parte de ti que sentía profundamente, que vibraba intensamente, que estaba realmente viva. Y llega un día cualquiera, sin nada especial, en que te miras al espejo con atención y no te reconoces en absoluto, porque la persona que ves reflejada ahí no eres tú realmente. Es una versión funcional y operativa, una versión editada y optimizada, una versión que cumple perfectamente con todo lo esperado, pero que ha perdido completamente todo lo esencial. Una versión que responde mecánicamente, pero no siente orgánicamente, que produce eficientemente, pero no vive auténticamente, que existe técnicamente, pero no está realmente presente, que sobrevive biológicamente, pero no habita vitalmente su propia existencia. Y ahí, precisamente en ese instante de lucidez terrible que he intentado provocar con mis escritos, en ese momento donde la máscara se cae definitivamente y te ves tal como realmente eres, te das cuenta, con horror, de que has cambiado tu alma irreemplazable por eficiencia medible, tu profundidad insondable por productividad cuantificable, tu humanidad irreductible por rendimiento optimizable, tu vida única por una versión socialmente aceptable de vida, pero aún estás a tiempo. Escúchame bien, mírame directamente, aún estás a tiempo de volver, porque debajo de toda esa coraza que has construido meticulosamente, debajo de todo ese ruido que has acumulado compulsivamente, debajo de toda esa anestesia que te has aplicado sistemáticamente, debajo de todas esas capas de protección y máscaras sociales y versiones falsas de ti mismo, sigues estando tú, la versión real y auténtica, la versión que siente sin medir consecuencias, que duda productivamente, que sufre transformadoramente, que se rompe necesariamente, que ama peligrosamente. Esa versión que has enterrado viva porque te daba un miedo paralizante, porque te hacía demasiado vulnerable, porque no encajaba perfectamente en el mundo de la eficiencia obsesiva, porque no era suficientemente productiva, porque no generaba valor económico medible, pero esa versión enterrada es la única que realmente importa, porque esa versión es la que está genuinamente viva. Esa versión es la que eres auténticamente cuando nadie mira ni juzga. Esa versión es tu humanidad intacta, esperando pacientemente que la rescates del olvido, y recuperarla no será fácil. No te voy a mentir con falsas esperanzas.
Implicará detenerte completamente en medio de la carrera que he descrito en la sociedad del cansancio. Implicará apagar el ruido cuando el ruido es lo único que conoces desde hace años. Implicará sentarte con tu vacío y mirarlo directamente a los ojos sin huir despavorido. Implicará aceptar que estás roto, que estás profundamente cansado, que no tienes todas las respuestas, que no puedes solo con todo, que necesitas ayuda desesperadamente. Implicará renunciar a la versión pulida de ti mismo, a esa versión que has mostrado al mundo durante tanto tiempo, y abrazar finalmente la versión real con todas sus grietas visibles, con todas sus sombras expuestas, con todas sus contradicciones evidentes, con toda su humanidad imperfecta y vulnerable. Implicará volver a sentir. Y eso, créeme, después de años de observación, duele. Duele como nada en el mundo, porque cuando empiezas a descongelarte lentamente, cuando empiezas a quitarte la anestesia gradualmente, cuando empiezas a bajar las defensas cuidadosamente, sientes absolutamente todo, todo lo que has estado evitando durante años, todo lo que has estado reprimiendo sistemáticamente, todo lo que has estado enterrando profundamente, el dolor acumulado de años, la tristeza reprimida de décadas, la rabia contenida durante tanto tiempo, el miedo escondido en lo profundo, todo vuelve de golpe, todo te golpea simultáneamente y es brutal, es devastador, es casi insoportable, pero también vuelve la alegría genuina, la ternura real, la capacidad de conmoverte con lo simple, la posibilidad de amar sin miedo paralizante, la belleza de lo ordinario, la magia de lo cotidiano, y descubres algo que he intentado recordarte. Estar vivo no es estar cómodo, estar vivo no es estar seguro, estar vivo no es estar en control absoluto, estar vivo es sentir todo, lo bello y lo terrible, lo luminoso y lo oscuro, lo que te eleva y lo que te rompe, lo que te da alas y lo que te arrastra al suelo. He escrito que hemos perdido la capacidad de sufrir y con ella hemos perdido inevitablemente la capacidad de vivir, porque ambas van inseparablemente juntas. No puedes elegir selectivamente sentir solo lo agradable. O sientes todo sin restricciones, o no sientes absolutamente nada. No hay término medio posible. No hay zona de confort donde solo llegue la alegría, pero no el dolor. Es todo o nada. Es vida o muerte emocional. Y tú has elegido nada por mucho tiempo, por miedo comprensible, por cansancio acumulado, por supervivencia básica, porque sentirlo todo era demasiado abrumador, porque el mundo te exigía funcionar perfectamente y no podías funcionar si estabas emocionalmente roto. Entonces te anestesiaste sistemáticamente, te cerraste herméticamente, te protegiste obsesivamente, y en ese proceso comprensible de autoprotección te mataste un poco o mucho, te mataste mucho, pero esa muerte no es definitiva e irreversible. Esa muerte puede revertirse si decides hacerlo, porque debajo de toda esa anestesia espesa, debajo de todo ese vacío aparente, sigues estando tú, dormido profundamente, quizá, enterrado en lo hondo, tal vez, pero ahí, esperando pacientemente tu regreso,
y despertarte finalmente, rescatarte de las profundidades, volver a ti mismo, es el acto de resistencia más poderoso que puedes hacer contra la sociedad del rendimiento que he criticado, porque sobrevivir anestesiado te está matando lentamente, y esa supervivencia sin vida real no es supervivencia genuina, es agonía en cámara lenta. Vivir verdaderamente es exponerte, es arriesgarte, es abrirte completamente aunque te puedan herir, es amar plenamente aunque te puedan dejar, es sentir intensamente aunque duela insoportablemente, es estar presente aunque la presencia sea incómoda, es habitar tu cuerpo aunque tu cuerpo duela, es encontrarte contigo mismo aunque lo que encuentres te asuste profundamente, porque la alternativa, esa existencia anestesiada, donde nada te toca realmente, donde nada importa profundamente, donde todo resbala superficialmente, esa no es vida auténtica, es un simulacro vacío, es una performance constante, es una muerte en vida. Y tú no naciste para eso, no naciste para simular existencia. Naciste para arder intensamente, para sentir con toda la intensidad de la que eres capaz, para quemarte y renacer de las cenizas, para romperte y recomponerte más fuerte, para vivir de verdad con todo lo que eso implica, para ser humano en un mundo que te quiere máquina, pero para eso necesitas silencio, necesitas tiempo lento, necesitas distancia reflexiva, necesitas espacio interior, necesitas apagar el mundo exterior para poder encender el mundo interior que he intentado rescatar con mi filosofía. Necesitas dejar de consumir compulsivamente para empezar a sentir genuinamente. Necesitas dejar de producir constantemente para empezar simplemente a ser. Y ahí está el problema fundamental. Porque el silencio aterroriza, porque en el silencio te encuentras con todo lo que has estado evitando cuidadosamente, con tus miedos más profundos, con tu vacío más oscuro, con tu dolor más antiguo, con tu verdad más incómoda, con todo lo que te da miedo mirar directamente, pero también te encuentras con tu fuerza oculta, con tu belleza olvidada, con tu capacidad de sentir dormida, con tu capacidad de amar reprimida, con tu capacidad de estar vivo enterrada, con tu humanidad intacta, esperando pacientemente debajo de todo ese ruido, esperando que por fin la rescates, esperando que por fin vuelvas a casa, a ti mismo. Así que hazlo. Atrévete finalmente. Da el paso. Apaga el teléfono. Detén el scroll infinito. Cancela el ruido constante. Siéntate contigo mismo aunque te dé miedo paralizante, aunque no sepas qué hacer exactamente, aunque te sientas completamente perdido, aunque duela insoportablemente, porque en ese perderse está el encontrarse, en ese silencio está tu voz auténtica, en ese vacío está tu plenitud real, en ese dolor está tu vida verdadera. Y tal vez, solo tal vez, en ese instante de quietud absoluta que he defendido contra la aceleración perpetua, cuando por fin te detengas completamente, cuando por fin te escuches de verdad, cuando por fin te mires sin máscaras, vuelvas a sentir algo, un latido diferente, una punzada nueva, una emoción pequeña y real que no viene de una pantalla, sino de tu propio pecho. Una emoción que es tuya, solo tuya, sin público, sin validación, sin likes. Y esa emoción, por pequeña que sea, por frágil que parezca, es la prueba irrefutable de que sigues vivo,
de que no te han vencido completamente, de que debajo de toda esa anestesia que he diagnosticado, de todo ese cansancio, de todo ese vacío, de todas esas capas de protección, sigues siendo humano, sigues siendo tú y ser humano. En este mundo que te quiere funcional, es el acto de resistencia más poderoso que existe. Ser tú mismo, con toda tu fragilidad, con todo tu dolor, con toda tu humanidad imperfecta, es revolucionario. Así que resiste, siente, vive, rómpete si es necesario, llora si lo necesitas, grita si te hace falta, pero siente. Por favor, vuelve a sentir, aunque duela, aunque cueste, aunque el mundo entero te diga que es más fácil no sentir, aunque todos a tu alrededor sigan anestesiados, aunque parezcas el único loco en un mundo de cuerdos. Recuerda siempre lo que he intentado transmitirte en toda mi obra. Quien deja de sentir profundamente, deja de existir realmente. Y tú mereces existir de verdad, con toda tu humanidad intacta